Hola Bloxy, soy Vale. Bienvenida a mis historias de terror mientras juego Roblox. Vamos con la primera. A veces me acuerdo de una niña que estaba en mi salón cuando íbamos en segundo. Se llamaba Natalia. Tenía 2 trenzas largas, oscuras, y siempre traía un listón azul amarrado al cuello, como si fuera parte del uniforme. Nunca hablaba mucho, pero rayaba todo con dibujos chiquitos de mariposas, lunas y cosas raras. Yo me llevaba bien con ella. Jugábamos a los acertijos, a veces compartíamos lunch. Y en una actividad nos tocó hacer un cartel del sistema solar, pero cuando le pregunto a mis amigas por ella, todas me dicen lo mismo, que no conocen a ninguna Natalia. Me empezó a dar vueltas la cabeza porque yo me acuerdo perfecto. Se sentaba a 2 lugares de mí. Tenía esa letra toda redondita que parecía de plumón, pero cuando pasamos a tercero, ya no estaba. Pensé que se había cambiado de escuela. Pero la profe nunca mencionó nada. Y si preguntabas por ella, nomás te veían raro. Un día, ya en sexto, nos tocó ayudar a limpiar el salón viejo de audiovisuales, ese que está en el pasillo del fondo, donde antes había proyectores y cosas de música. Yo estaba acomodando cajas cuando encontré una caja metálica con puros casetes. Casi todos estaban rotos o sin etiquetas, menos uno que decía Natalia con plumón azul. Lo guardé por pura curiosidad. En mi casa todavía tenemos un reproductor de esos viejitos, porque a mi papá le gusta. Esa noche me esperé a que todos durmieran, puse el casete y le di play. Al principio solo se escuchaba estática. Luego empezó una voz muy bajita, como si alguien estuviera pasando lista. Decía nombres, uno por uno. Algunos conocidos, otros no, pero cuando llegó a uno, se trabó. Se escuchó como si alguien hubiera susurrado algo directo al micrófono. Me dio tanto miedo que lo apagué. Esa misma noche soñé con Natalia. Estaba parada en el pasillo de la escuela. No se movía. Tenía el listón azul flotando como si algo invisible lo estuviera jalando hacia arriba. Me veía fijo. Sin decir nada, me tapé con la cobija y no quise ni abrir los ojos. Al día siguiente me armé de valor y fui temprano a la escuela. Me metí al salón donde la vi por última vez. Ahora lo usan para guardar bancas viejas. Olía a cerrado como a polvo mojado. Caminé despacito hasta la esquina donde ella se sentaba. Había una banca que tenía talladas 2 trenzas y un símbolo raro, como una especie de espiral con rayitas. Lo toqué con la punta del dedo y escuché un susurro clarito detrás de mí. Me volteé rápido, pero no había nadie. Y lo peor, la cinta que había dejado guardada en mi mochila ahora estaba sobre la banca, enrollada con el listón azul. Sentí que se me iba el aire del susto. Me paniqué. Salí corriendo y ya no regresé. Después de eso, la directora mandó cerrar ese salón por seguridad. Pero todos los días, al llegar en la mañana, la puerta está entreabierta, como si alguien la abriera desde adentro. Y lo más raro es que siempre hay una banca afuera, nada más una. Y colgando de ella, un listón azul. Yo no he dicho nada, pero sé que ese símbolo que tenía tallado es el mismo que rayaba Natalia en sus hojas. El mismo que está ahora en la banca de afuera. Y aunque nadie se acuerda de ella, yo sí, porque desde que apareció ese listón, he empezado a soñar con otra cosa, con mi nombre, dicho en esa misma voz bajita, justo después de Natalia, como si la lista todavía no estuviera completa. Vamos con la siguiente historia. Todo empezó un martes cualquiera. Después de educación física, llegué a mi casa como siempre, cansada, tiré la mochila en el sillón y me fui por un vaso de agua. Cuando regresé, me senté a sacar mis cuadernos, y ahí la vi, una hojita, doblada en 4, metida entre mis libros. Pensé que era algún apunte o una tarea que se me olvidó. La abrí y decía, hola, me gusta cómo caminas. Me dio risa al principio. Pensé que era una broma de mis amigas o algo así. Dije seguro fue la Nati. Siempre hace cosas raras. La rompí y la tiré sin pensar mucho, pero al otro día pasó otra vez. Esta vez la nota estaba metida en el bolsillo chiquito de mi mochila. Decía, sé que te gusta sentarte al lado de la ventana. Hoy llevas 2 trenzas. Ahí ya no me dio risa. Me puse nerviosa, porque sí, ese día traía 2 trenzas, pero nadie me las había visto hacer. Y sí, me gusta sentarme junto a la ventana. Pero ¿cómo sabía eso alguien? Se lo conté a Nati y me dijo que ella no había sido, ni ella ni nadie. Hasta se asustó conmigo. Me cambié de lugar en el salón. Me senté al fondo y estuve cuidando todo el día mi mochila. No la dejé sola ni cuando fuimos al recreo. Y aún así, cuando llegué a casa, había otra nota. ¿Por qué cambiaste de lugar? Te ves más linda desde el fondo. Me paniqué. Sentí apretada la panza. Ya no era una broma. Era alguien que me estaba vigilando de verdad. Le dije a mi mamá, y por suerte ella sí me creyó. No me dijo, ay,
seguro fue un compañerito ni nada de eso. Se puso seria y me acompañó al día siguiente a hablar con la directora. Ese día, en el segundo recreo, pasó lo peor. Estaba comiendo con mis amigas, y cuando regresé al salón y abrí mi lonchera, había una foto impresa, en blanco y negro. Era una foto mía, sentada en el patio, tomada desde atrás. Ahí ya no aguanté, me puse a llorar. No pude ni hablar. Le mostré la foto a la profe y ella fue directo con la directora. Llamaron a mi mamá y revisaron las cámaras del colegio. Al principio no veían nada raro, hasta que en una grabación, se dieron cuenta de que había un hombre que entraba por la puerta lateral del colegio, con una credencial falsa como si trabajara ahí. Durante el recreo, se metía al salón, abría mochilas, dejaba las notas, y se iba. Nunca se robó nada, solo dejaba cosas, como si estuviera jugando con nosotras. Lo denunciaron, lo encontraron gracias a las cámaras. Era un señor que trabajaba cerca, en un negocio de fotocopias. Ya tenía antecedentes. Nadie sabía cómo consiguió acceso al colegio. A mí me dieron permiso de faltar unos días, y aunque después cambiaron cerraduras y pusieron más vigilancia, yo ya no me sentía igual. Desde entonces, reviso mi mochila todos los días, y cada vez que algo se siente raro, lo digo, aunque parezca exagerado, porque ahora sé que el peligro no siempre hace ruido. A veces, se esconde entre tus libros, y ni te das cuenta. Vamos con la siguiente historia. Ese día estaba sola en la casa porque mi mamá se había ido al centro con mi hermanita. Yo me quedé porque tenía tarea de matemáticas y me daba flojera ir. Eran como las 5 de la tarde. Todo estaba tranquilo, tenía mi música bajita y el celular al lado, aunque más lo veía que hacer tarea, la neta. De repente vibró mi celular como si alguien me hubiera mandado un mensaje, pero la pantalla seguía apagada. Pensé que tal vez venía de la calle o algo, pero volvió a vibrar igualito. Me paniqué un poquito, pero me hice la loca. A los 2 minutos volvió a sonar, pero esta vez más fuerte. Me paré y seguí el sonido. No venía del mío, sino del cajón del mueble, donde mi mamá guarda cosas viejas. Lo abrí y ahí estaba un celular negro, viejito, que según yo estaba muerto desde hace años. Era uno de esos que usábamos cuando tenía como 8 años. Lo agarré y sin tocar nada, se prendió solo. La pantalla estaba toda rayada, pero se alcanzaba a leer. Había una conversación de WhatsApp abierta con una persona que se llamaba yo misma, y lo más raro es que en el chat decía otra. ¿Ves? Estás en tu cuarto, sola. Se me puso la piel chinita. Cerré la app, pero volvió a abrirse sola. Otro mensaje apareció, ¿y la tarea? Otra vez la dejaste para después. Yo no sabía si reír o correr, pero luego empecé a ver las fotos. Todas eran mías, pero eran raras. En una estaba dormida en mi cama, en otra en el baño y en una más parada frente a mi ventana. Pero de noche, y yo ese día no me había parado ahí. Ni siquiera traía la ropa que salía en esas fotos. Intenté apagar el celular, pero no me dejaba. Vibraba y vibraba. Y aparecían más mensajes. No te hagas, ya sé que me ves. ¿Quieres ver cómo termina esto? No voltees. Ahí me paralité. Literal. El último mensaje se quedó fijo en la pantalla y mi reflejo se veía en el vídeo del celular. Pero no era solo yo. Atrás de mí, bien clarito, se veía una figura, como yo, pero no era yo. Tenía los ojos completamente negros, la cabeza un poco ladeada, como si estuviera viéndome raro, y una sonrisa chueca. Se me fue el aire del susto. Solté el celular. Me metí debajo de la cobija y cerré los ojos con fuerza. Sentía como si algo estuviera cerca, como si respirara cerquita de mí. No podía gritar. Solo pensaba que me iba a desmayar. Lo único que se me ocurrió fue mandarle un mensaje de voz a mi amiga Ana desde mi otro celular. Le dije que viniera, que por favor, no me dejara sola. Le marqué como 3 veces. No sabía si me estaba escuchando. De repente, alguien tocó la puerta. Casi lloro del miedo, pero cuando escuché su voz diciéndose yo, Ana, abre. Corrí a abrirle. Le conté todo llorando. Me temblaban las manos. Le enseñé el celular viejo. Pero cuando lo prendimos, no había nada, ni fotos, ni mensajes, ni nada. Todo estaba en blanco como si lo hubieran formateado. Lo más raro fue que Ana me juró que no le había llegado nada, ni mensajes, ni llamadas. Que algo le dijo que viniera porque sintió algo raro. Ese celular, desde ese día, ya no volvió a prender, lo tiramos a la basura al día siguiente. Pero anoche, lo juro, sonó una videollamada en mi celular nuevo. Cuando vi el contacto, decía Valeria, y en la miniatura había una imagen congelada de mi cuarto, pero vacío. Vamos con la siguiente historia. Todo empezó con un mensaje. Yo estaba haciendo tarea en el cuarto, bien tranquila,
y de la nada me llegó un WhatsApp de un número que no tenía guardado. Decía: hola Sophie, pensé que era alguien de la escuela. Le pregunté quién era, pero no me contestó, solo puso un emoji de carita guiñando el ojo. No le di importancia. A veces me escriben compañeras nuevas o del grupo de inglés o del taller de dibujo, pero al día siguiente me llegó otro: hoy te peinaste diferente, te ves linda. Ahí me dio cosa. Ese día traía una coleta con trencitas, cosa que nunca me hago, y no subí ninguna foto, ni siquiera tenía historia en Insta ni nada. Me asusté un poco, le pregunté otra vez: ¿quién eres? Y respondió: te veo más seguido de lo que crees. Ahí sí me paniqué, le mostré el mensaje a mi mamá, pero me dijo que seguro era alguien molestando, que mejor lo bloqueara y ya. Lo bloqueé, pero a la semana me escribió otro número diferente, con la misma foto de perfil, una flor negra, exactamente la misma. Ese mensaje decía: ¿por qué ya no pasas por la tiendita? Extraño verte ahí. Me dio un escalofrío horrible. Yo siempre pasaba por una tienda chiquita cuando salía de la secundaria, pero justo esa semana había estado saliendo por otra puerta. ¿Cómo sabía eso? A partir de ahí, me empezaron a llegar mensajes todos los días, a diferentes horas. Algunos decían cosas como: tu mochila nueva se ve bien, hoy saliste más tarde de la escuela. Y esa libreta morada, se ve padre. Mi mamá me acompañó a hacer la denuncia, pero como no había amenazas directas ni fotos, no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar el número, así que lo hice. Cerré mis redes, dejé de subir historias, y también dejé de salir sola. Una tarde, mi mamá se atrasó en el trabajo. Me fui caminando a casa con mi amiga Vane, pero ella vive unas cuadras antes. Cuando me dejó, le dije: en 5 llego a mi casa, pero cuando iba caminando por la calle de los árboles, sentí que alguien me venía siguiendo. No corrí, solo aceleré el paso. Me volteé a ver y vi un señor con gorra negra caminando a mi ritmo, a unos metros. No traía nada en las manos, ni bolsa, ni mochila, ni celular. Solo venía detrás de mí, como si supiera exactamente a dónde iba. Crucé la calle, él también. Me metí a una tienda de abarrotes. Él pasó de largo. Esperé 5 minutos. Salí, y ahí estaba de nuevo, parado en la esquina, como si me estuviera esperando. Sentí apretada la panza. Me metí al primer negocio que encontré, que era una peluquería. Les dije a las señoras que me estaban siguiendo. Me dejaron quedarme ahí y llamaron a mi mamá. Cuando llegó por mí, ya no había nadie. Revisamos las cámaras con el dueño del local de enfrente, y sí, el mismo tipo que sexta caminando me había seguido desde la secundaria, y justo cuando entré a la peluquería, sacó el celular y escribió algo. Ese mismo día, me volvió a llegar un mensaje desde otro número desconocido. ¿Por qué te metiste ahí? Ya casi llegabas. Se me fue el aire. Cambiamos mis horarios. Mi mamá empezó a llevarme y recogerme todos los días. Dejé de usar mochila colorida, y ya no salgo por la calle de los árboles. Nunca volvimos a ver al tipo, pero desde ese día, si me llega un mensaje raro, ya no lo ignoro. No sabes cuándo puede ser alguien que sí te está viendo, y que sabe todo lo que haces. Vamos con la siguiente historia. Cuando mi mamá empezó a trabajar en la ciudad, me dejó unas semanas con mi abuelo en su casa del pueblo. Yo tenía 12 y era la primera vez que me quedaba tanto tiempo lejos de ella. Me gustaba porque ahí todo era tranquilo, con tierra, árboles y unos canales que pasaban cerca, como de riego. Pero también me aburría un poco. A veces me ponía a caminar por ahí solo para ver qué encontraba. Un día vi una casa al otro lado del canal. Estaba toda vieja, con la pintura cayéndose y las ventanas rotas. Pero lo raro fue que la puerta estaba abierta, bien abierta, como si alguien hubiera salido corriendo. Me dio un escalofrío, pero no sé por qué, no podía dejar de mirarla. Cuando regresé, le conté al abuelo. Él estaba tomando café con pan dulce en la cocina y cuando le dije lo de la casa, dejó la taza en la mesa sin decir nada. Solo me miró fijo y dijo: a esa casa no se entra, Paula. Si la ves abierta, la ignoras. No cruces el canal. Le pregunté por qué. ¿Qué tenía? ¿Se iba a caer? ¿Vivía alguien? Me contestó bajito: hay puertas que no se deben cruzar, aunque estén abiertas. Pensé que era una exageración, que seguro era de esas historias viejas que se inventan los adultos para que uno no se meta donde no debe. Pero justo por eso, más me dieron ganas de ir. Al día siguiente, el abuelo se quedó dormido en la hamaca después de almorzar. Aproveché para salir. Caminé por la orilla del canal y crucé por unas piedras grandes que usaban como paso. El aire ahí se sentía más frío y el pasto estaba como más alto, seco. La puerta seguía abierta al entrar. Todo estaba callado. Las paredes llenas de manchas, sin muebles ni cuadros, solo polvo.
y ese olor a encierro viejo que se mete en la nariz. Caminé por un pasillo oscuro hasta una habitación que tenía un espejo en una de las esquinas, bien grande, como de los antiguos, todo manchado y con marco de madera tallada. Me acerqué, y cuando me vi, se me hizo un nudo en el estómago. En el reflejo, había una niña sentada en la esquina del cuarto. De espaldas, tenía el cabello largo, como pegado a la espalda por lo sucio. No respiraba, no se movía. Pero ahí estaba, volteé rápido. No había nadie, volví a mirar el espejo y ya no estaba. Pero en el techo se escuchó un crujido, como si alguien caminara despacio por arriba. Yo ya no aguanté. Salí corriendo sin mirar atrás. Crucé el canal casi tropezando y llegué con el abuelo toda temblorosa. Me dijo que eso me pasaba por no hacerle caso, que ahora tenía que aguantar las consecuencias. Le rogué que me explicara. Pero solo dijo, cuando uno mira cosas que no le llaman, esas cosas también te miran a ti. Esa noche soñé con la niña. Estaba en el mismo cuarto. Me miraba desde el espejo. Su cara era rara, como si no tuviera ojos. Solo dos huecos oscuros. Me hablaba sin mover la boca. Me decía, yo también crucé esa puerta. Y ya no me dejaron salir. Las noches siguientes fueron peores. Soñaba con ella más cerca, a veces parada al lado de mi cama. Le conté a mi mamá cuando vino a verme el fin de semana. Pero no me creyó. Me dijo que eran sueños porque andaba sola y aburrida, que ya se me pasaría, pero no se me pasó. Un día amanecí con huellas mojadas en el piso, desde la entrada de la casa hasta el borde de mi cama, como si alguien hubiera cruzado descalza. Saliendo del canal, el abuelo no dijo nada, pero ese mismo día empezó a cubrir todos los espejos con sábanas viejas. Ahora ya no sueño con ella. Pero cada vez que me miro en una ventana o en el reflejo de la tele apagada, siento que algo se mueve detrás de mí. Algo que nunca debía haber mirado.